Dios, aleluya. En esta tarde, una vez más, Iglesia Renacimiento Cristiano, le damos la bienvenida. Después de habernos gozado a través de la alabanza y la adoración, ha llegado el momento de poder compartir la palabra del Señor. Gloria a Jesús, con agradecimiento en nuestro corazón, porque el Señor ha sido grande en su misericordia. El Señor nos sigue sosteniendo, gloria a Dios, conforme a su palabra lo declara, aleluya. Podemos decir que hasta aquí el Señor nos ha ayudado, gloria a Dios. Lo voy a invitar, así como estamos de pie, a abrir la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 al verso 5, gloria a Jesús. Le voy a dar un poco de tiempo para que abra su palabra. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, gloria a Dios. Verso 3 al verso 5, cuando lo tenga me indica con un amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús, poderoso Rey. Está enseguida de Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Gloria al Rey que vive, aleluya. Capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, verso 3 al verso 5, dice de esta manera, en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Verso 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Hasta ahí la palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios mío. En esta hora, glorioso Dios, se ha llegado el momento, Dios, la hora de compartir la palabra, Dios mío, el mensaje, Señor. Rogamos, Padre de la gloria, en esta hora, Padre, que tu Espíritu Santo traiga guianza, traiga dirección, bendito Rey de Gloria, porque sabemos, Padre, que sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible hablar tu palabra, bendito Rey de Gloria. Por eso clamamos en esta hora por ayuda, Señor, por intervención, Dios mío, de parte tuya, Dios de la gloria. Prepara la mente, Señor, prepara el corazón, Dios mío, para que tu palabra pueda, Dios mío, Padre, causar el efecto por la cual tú le envías, Dios mío. Ayúdame, Dios. Rogándote, Dios de la gloria, que haga sensible, Señor, haz sensible el corazón, Padre, Dios mío, Padre, pon un oído, Dios, apercibido, Dios mío, donde tu palabra pueda penetrar, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús, Cordero de Gloria, ayúdanos, Dios, en esta tarde, Padre, que tu palabra añada bendición a las vidas, Dios mío, pueda edificar, Señor, pueda, Dios mío, Dios de la gloria, Señor, ser recibida con gozo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Yo ruego, Dios mío, en este momento, Padre, por mi vida, Señor, usa mi vida como un vaso, como un instrumento, Dios de la gloria. Padre, yo nada sé, yo nada entiendo, Padre, pero a través de tu guianza y tu dirección ruego, Padre, que tú me ayudes para poder expresar el mensaje de la palabra, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, Dios de la gloria. Toma lugar, Padre, toma lugar, Espíritu Santo, y glorifícate en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, yo te doy gracias, Dios mío. Te doy toda honra y toda gloria, porque tú eres digno de recibirla, Padre, porque nadie hay que merezca, Dios mío, ser honrado y ser glorificado más que tu Dios de la gloria. Gracias. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Dios, te damos gracias, Padre. Gracias, Dios, aleluya. Puede tomar su lugar, iglesia. Poderoso Dios, grande eres mi Rey, aleluya. Te adoramos, Dios, te adoramos, glorioso Jesús. Quiero tocar un tema en esta tarde que va a decir, a lo mejor es muy repetitivo, pero es necesario. Gloria a Jesús. Yo no sé si usted se ha fijado en el tiempo que nosotros nos ha tocado vivir, o en el tiempo que estamos viviendo, gloria a Jesús. La sociedad donde
nosotros podemos movernos, con la que podemos convivir diariamente, gloria a Jesús, busca una aprobación. La gente tiene la necesidad de sentirse integrado a un grupo, gloria a Jesús, de personas, sea en el trabajo, sea en la escuela o simplemente como sociedad. Mucha gente que se siente aislada tiene la necesidad de sentirse de alguna manera, gloria a Jesús, integrado a una sociedad, gloria a Jesús. Y en la mayoría de los casos sucede que para ser agradable o poder, ¿cómo se lo digo? Para poder pertenecer a una sociedad o a un grupo en específico, cambian su manera de vivir para poder encajar en ese grupo, para poder ser del agrado de esas personas. Cambian su manera de hablar, cambian su manera de vestir, cambian su manera de vivir, cambian su estilo de vida para poder encajar en ese grupo, poder encajar en la sociedad, gloria a Jesús, en la que nos ha tocado vivir. Gloria a Jesús. Muchas veces cambian en general toda su manera de ser, y a veces la gente los mira y dice, bueno, ¿qué le pasó a este? Porque si esta era una persona seria, era una persona de respeto, era una persona que se podía decir un poco separada de los demás, del estilo de vida que se vive ahorita, y luego lo miras integrado a un grupo y ya lo miras como actuando como los demás. Había una necesidad en esa persona de sentirse integrada a ese grupo. ¿Qué le quiero hablar en esta tarde? En la vida espiritual sucede lo mismo. Gloria a Jesús. El primer punto que yo le voy a tocar va a ser hacia el ministro, pero después le voy a hablar hacia la iglesia. ¿Qué sucede en la vida cristiana? En la mayoría de los casos, y no es que en todos los casos, el predicador va a enfrentar la tentación de querer agradar al creyente, de querer agradar a la iglesia, de sentirse integrado al grupo de creyentes o a una sociedad de creyentes, hablando espiritualmente, gloria a Jesús. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a buscar la aceptación, gloria a Jesús, de la congregación. Y muchas veces a causa de buscar la aceptación o de buscar ser del agrado del oyente, cambian hasta la manera de que Dios les ha dado el mensaje. A veces Dios transmite un mensaje a un predicador y por querer agradar a la gente, por querer agradar a la congregación o por querer agradar al auditorio que se tiene en ese momento, se cambia el mensaje. ¿Por qué? Porque el mensaje que Dios le ministró confronta la vida, confronta el pecado, confronta la manera de vivir de la gente. Entonces el predicador no quiere ofender, no quiere incomodar o no quiere confrontar, gloria a Jesús, y para no sentirse rechazado y por no sentirse, gloria a Jesús, excluido, cambian la manera del mensaje que Dios les ha dado, gloria a Jesús. Entonces empiezan a predicar un mensaje que sea cómodo, un mensaje que sea dulce al oído de la iglesia, pero no es el mensaje que Dios transmitió, sino que lo acomodaron, porque el mensaje que Dios les había dado era un mensaje fuerte, que confronta, que saca de la comodidad de la iglesia, y eso es lo que muchos predicadores no están buscando en este tiempo. Ahora la pregunta es, ministro que predicas, porque es para el ministro primeramente, ¿a quién quieres agradar? ¿A quién quieres agradar? Gloria a Jesús. Ese es el título precisamente del mensaje de esta tarde. ¿A quién quieres agradar? En forma de pregunta. En forma de pregunta, gloria a Jesús. Vamos a entrar a la palabra ahí, ya con esto como una base de que el por qué podemos entender que mucha iglesia está en la condición que está. Es porque el predicador está predicando un mensaje acomodado al estilo de vida de la iglesia y no acomodado a la voluntad de Dios conforme a la palabra. Por eso es que la iglesia está en la condición que está. Pero quiero entrar al versículo 3 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, dice el verso 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Está hablando Pablo. Gloria a Jesús. Si usted conoce a través de la palabra lo que fue el ministerio de Pablo, la vida de Pablo, Dios siempre usó a Pablo con un mensaje fuerte, con un mensaje que ponía fundamento, con un mensaje que traía edificación a la iglesia, que traía exhortación. Y Pablo está diciendo aquí que la exhortación que le estaba llevando a la iglesia
no procedía de ningún error ni de impureza. O sea, no es que yo conozco la vida de mi hermanito y yo tengo que hablarle porque esa es la vida que él está llevando. Pablo no se dirigía de esa manera en su ministerio. El ministerio de Pablo era dirigido a través del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Pablo no era de los que cambiaban el mensaje porque no quería ofender a la iglesia. Lo que Dios ponía en su corazón a través del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo le revelaba, eso era lo que Pablo hablaba. Pablo no hablaba conforme a lo que él sentía o lo que él creía que necesitaba decir. Pablo siempre estuvo dirigido a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pablo nunca cambió el mensaje que Dios le dio porque no quería ofender al hermanito. O sea, es que si hablo lo que Dios me dio, el hermano de aquella iglesia, vamos a hablar de los corintios o de los tesalonicenses que pasaban por situaciones un poquito malas en la iglesia, vamos a decirlo así, por causa de herejías y por causa de falsos maestros y falsos apóstoles que se levantaban en medio de las iglesias y traían herejía, una enseñanza errónea. Y Pablo nunca dijo, no, es que si yo les hablo con la verdad y les hablo lo que Dios me está hablando, el hermanito se va a ofender. Pablo no era de esos que cambiaba el mensaje porque el hermano se iba a enojar y a lo mejor se iba a ir de la iglesia. O tampoco Pablo era del que decía, no, es que voy a hablarle de esta forma porque el hermanito acá le está viviendo de tal manera que ahora verá, yo le voy a dar duro. Le voy a dar duro a ese hermanito para que ese hermanito aprenda. Tampoco Pablo se dirigió de esa forma en su ministerio, gloria a Jesús. Pablo, gloria a Jesús, era un hombre que lo que Dios le daba, eso era lo que él predicaba, gloria a Jesús. Y su predicación tenía como fin ser agradable a Dios, agradar a Dios. Pablo nunca predicó para agradar a la iglesia o para agradar al oyente. Pablo siempre predicó con el fin de agradar a Dios y de hacer su voluntad, porque Pablo nunca se movió en su propio juicio ni en su propia sabiduría. Pablo se movió siempre a través de la revelación del Espíritu Santo. Pablo se movió siempre a través de la voluntad del Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Él nunca cambió el mensaje para ser aceptado. Usted dígame en qué iglesia Pablo fue aceptado. Si las mismas iglesias que él fundó después lo estaban criticando. Si las mismas iglesias que él fundó después le daban la espalda. Si los mismos hijos espirituales que él creó o que él acercó a Dios también lo dejaron solo. Gloria a Jesús. Dígame usted en qué iglesia Pablo fue un hombre que por haber cambiado el mensaje de la palabra, del evangelio, fue aceptado. Pablo no fue un hombre elogiado. No digo que de todos los creyentes, pero de ciertos creyentes en las iglesias que él fundó, siempre fue rechazado y siempre fue criticado y fue abandonado por algunos creyentes que él mismo les había enseñado la palabra y les había enseñado el evangelio. Gloria a Jesús. Entonces Pablo nunca cambió el mensaje de la palabra para ser aceptado. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Él siempre fue fiel al entregar el mensaje de parte de Dios. Por eso es que él podía decir que la exhortación que él le hacía a la iglesia no procedía del error ni de impureza. No es que, es que aquel hermanito habló mal de mí y ahora va a ver cómo le va a ir con el mensaje que le voy a dar o con la exhortación que le voy a hacer. Pablo no se dejaba de llevar por las emociones ni por sentimentalismos. Pablo simplemente se dejaba guiar a través del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Dice la palabra en el verso, al final del verso ahí, del verso 3, dice, ni fue por engaño. Dice, Pablo nunca se dejó mover por el engaño. Pablo siempre fue dirigido por el Espíritu Santo. El verso 4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Gloria a Jesús. Entonces lo que Pablo aquí está diciendo, que por ser aprobados delante de Dios, o más bien que Dios los había aprobado a causa de ver la fidelidad que había en ellos al transmitir el mensaje, que Pablo era un hombre aprobado por Dios y Dios le había confiado el evangelio, el ministerio del evangelio para predicarlo a las iglesias, porque Dios veía el sometimiento, la obediencia y la fidelidad que él tenía hacia Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dice, se nos confiase el evangelio, dice, así hablamos. O sea, lo que Dios les revelaba, lo que Dios les había confiado, eso era lo que ellos hablaban. Pablo está diciendo
que el evangelio que Dios le confiaba a él, la revelación que él recibía de parte de Dios, eso era lo que él hablaba. Yo no estoy hablando por engaño, ni porque tengo al hermanito aquel atravesado, porque la hermanita aquella me hizo una mala cara, entonces ahora yo le voy a dar duro con la palabra. No, Pablo no se movía de esa manera, gloria a Jesús, sino que conforme Dios les confiaba el evangelio, eso era lo que ellos hablaban. Dice, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Gloria a Jesús. Gracias. Aquí está el punto donde yo quiero un poquito enfatizar un poquito, donde dice que Pablo, el evangelio que Pablo predicaba no era para agradar a los hombres, era para agradar a Dios, porque Dios ya había probado sus corazones, y yo puedo decir que los había encontrado fiel a Pablo, y por eso él podía revelarle el evangelio, podía revelarle su voluntad, podía el Espíritu Santo moverse y dirigirlo, porque sabía el sometimiento que había en Pablo, sabía la obediencia y sabía la fidelidad, gloria a Jesús, que había en Pablo para obedecer al evangelio que Dios estaba encomendándole, que Dios le estaba revelando en ese momento, gloria a Jesús. Cuando el predicador busca verdaderamente agradar a Dios, él mismo es aprobado por Dios, aleluya, para mantener el mensaje tal como le fue entregado. Yo no sé si usted ha escuchado, y yo no digo que Dios no lo pueda hacer, porque Dios lo puede hacer porque Él conoce la necesidad de la iglesia. Pero yo he escuchado a muchos que a veces dicen, Dios ya me había revelado un mensaje, ya Dios me había ministrado una palabra para traer al pueblo, pero al momento de predicarlo Dios me lo cambió. Yo no sé si es porque Dios realmente lo cambió, porque si Dios ya te lo había revelado, ¿por qué Dios te lo está cambiando al momento de predicarlo? O si es que realmente viste la situación que había en la iglesia y acomodaste el mensaje. Eso no es, gloria a Jesús, eso no lo hace un verdadero ministro. Eso no lo puede hacer un verdadero ministro a menos que realmente Dios pueda cambiar el mensaje a la hora a la hora de predicarlo, pero muchas veces el evangelista, el predicador, el ministro, lo cambia porque ve la situación, o porque al llegar a aquella iglesia donde va a ir a predicar, el pastor de esa iglesia, el líder de esa iglesia le ha dicho, de esto tú no puedes predicar, de este mensaje tú no puedes predicar, tienes que cambiarlo. Y a la hora de predicarlo en el púlpito dicen que Dios lo cambió, pero no es que realmente Dios cambió el mensaje, sino que se acomodó a lo que el pastor le estaba exigiendo, a lo que el líder de la iglesia le estaba exigiendo. Entonces, si realmente este ministro busca agradar a Dios, no se va a acomodar a lo que el líder, a lo que el pastor le exija como evangelista, como ministro de la palabra, sino que es necesario que agrade a Dios primeramente antes que a los hombres, gloria a Dios. Pero eso es lo que está sucediendo hoy en día. Yo he visto, yo no sé qué es lo que está sucediendo dentro de las iglesias. Bueno, más bien, no quisiera ni decirlo, pero lo que está sucediendo es esto. Lo que Pablo está hablando de que él no es para agradar a los hombres. Dice, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita en la iglesia en este tiempo? ¿Qué es lo que está sucediendo con la vida de los ministros? ¿Qué es lo que está sucediendo con la vida de la iglesia? Gloria a Jesús. Es que si predico fuerte se me van a ir. Es que si les confronto el pecado van a dejar de dar diezmos y ofrendas. Es que si les digo que no está bien el estilo de vida que están viviendo, van a dejar de venir a la iglesia. Hermano, ¿qué ganamos con tener una iglesia llena donde la gente no cambia? Donde la gente no es transformada, donde la gente no tiene salvación. ¿Qué es lo que está sucediendo? Gloria a Jesús, con los ministros. Han cambiado el mensaje acomodándolo al estilo de vida de la iglesia. La palabra no se puede acomodar a tu estilo de vida. Tu estilo de vida se tiene que acomodar a la palabra, pero nunca podemos cambiar el mensaje de la palabra para que el creyente no se sienta incómodo. Gloria a Jesús. A veces decimos, no, es que el hermanito tal predica de tal manera y el hermanito tal predica de tal manera y se la pasan ofendiendo a todo mundo. Pero ¿cuántas veces te has preguntado cuántas veces el mundo ha ofendido a Dios? ¿Cuántas veces el ser humano, cuántas veces el creyente ha ofendido a Dios con sus actitudes? ¿Cuántas veces el creyente con su estilo de vida ha ofendido a Dios? Pero se les predica una palabra fuerte y se sienten ofendidos.
y se sienten incómodos y dejan de venir a la iglesia. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Agradamos a Dios o agradamos al hombre? ¿A quién quieres agradar? Es la pregunta. ¿A quién quieres agradar? Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Pablo entregaba el mensaje tal como era. Pablo tenía que hablar a la necesidad de la iglesia. No hablaba el mensaje lo que la iglesia quería oír, porque si Pablo se hubiera dejado llevar por lo que la iglesia quería oír, se hubieran perdido, gloria a Dios. Pero Pablo entregaba el mensaje conforme a la necesidad que Dios le mostraba acerca de la iglesia, la situación que estaba viviendo la iglesia, que se estaban yendo por un camino errado, que se estaban apartando del verdadero evangelio. Gloria a Dios, y por eso Pablo tenía que exhortarles, Pablo tenía que reprenderles, Pablo tenía que volverlos a instruir y volverles a repetir la misma palabra, gloria a Dios, pero era dirigido por el Espíritu Santo. Nunca Pablo cambió el mensaje para que la iglesia oyera lo que la iglesia quería oír. La iglesia tenía que oír lo que Dios estaba revelando a través del Espíritu Santo a la vida de Pablo, gloria a Jesús. Por eso es que Pablo dice que su exhortación no procedió de error ni por engaño, gloria a Jesús, ni como para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios, que prueba los corazones, gloria a Dios. Dios sabe cuál es la intención del corazón al predicar un mensaje. Dios sabe cuál es la intención de los ministros al predicar un mensaje. Tal vez lo hacen motivados por otra razón que no sea el amor a las almas. Tal vez lo hagan motivados por alguna otra razón que no sea la salvación, el bienestar espiritual de la iglesia. Y los mueve a un motivo que no tiene nada que ver con lo espiritual. Gloria a Jesús. Dice en el versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Vamos a pararnos ahí un poquito. Gloria a Jesús. Dice Pablo que él nunca usó palabras lisonjeras. Yo sé que usted sabe lo que es una palabra lisonjera. Le voy a decir en términos de rancho, haciéndoles la barba. ¿Ah? ¿Cuántas veces hemos oído predicadores hablándole? Es que Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere. Yo no digo que Dios no quiera bendecir tu vida, pero primero arrepiéntete, gloria a Jesús. Porque si la iglesia está en pecado y estás hablando de que Dios va a bendecir la iglesia primero tiene que proceder en un arrepentimiento, gloria a Dios. Pero hay muchos ministros en este tiempo que hablan palabras lisonjeras a la iglesia para mantener a la iglesia contenta, para mantener a la iglesia en un estado espiritual adormecido, gloria a Jesús. Y así mueven las emociones de la iglesia y la iglesia empieza a actuar en lo que ellos quieren que la iglesia se mueva. Gloria a Jesús. Dice la palabra, Pablo hablando, que nunca usaron de palabras lisonjeras, como sabéis, dice, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, gloria a Dios. Pablo está diciendo que el evangelio que él predicaba nunca fue para agradar al hombre, pero tampoco lo movió la avaricia, como para sacar algún provecho de la iglesia a la cual él estaba llevando el mensaje. Pablo nunca fue motivado por lo económico. Pablo nunca fue motivado para agradar al hombre. Pablo nunca quiso encontrar un lugar donde ser aceptado. Pablo lo que buscaba era hacer la voluntad del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Entonces podemos ver, aleluya, que Pablo simplemente se dejaba guiar y se dejaba dirigir por el Espíritu Santo. Yo le puedo decir que eso realmente es lo que está haciendo falta en el día de hoy. Oímos tanto predicador, tanto profeta, tanto evangelista, tanto que se está levantando, pero simplemente están usando una palabra lisonjera y encubriendo avaricia, porque están encubriendo avaricia, gloria a Jesús. Ay, tengo tantos seguidores en mi página que se conectan 1000, 2000, 3000 en una noche que yo predico, gloria a Jesús, en una profecía que yo suelto. Pero si usted se pone a ver y analizar la profecía que se habla, o la palabra que se está hablando, nunca hablan de pecado, nunca hablan de arrepentimiento, nunca hablan de que Cristo viene por una iglesia limpia. Siempre están hablando de que Dios te va a bendecir y que Dios te va a usar. Y Dios quiere hacer esto contigo, Dios quiere hacer lo otro contigo, pero nunca le dice que se componga el estilo de vida que se está viviendo, gloria a Dios. Entonces, desgraciadamente, lo que se está moviendo hoy en día
Se están moviendo muchas palabras lisonjeras, se está moviendo mucha avaricia a través del evangelio que se está predicando, un evangelio acomodado. Gloria a Jesús, un evangelio, como decimos nosotros en este tiempo, un evangelio light, un evangelio de dieta, un evangelio adelgazado espiritualmente. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Pero el verdadero ministro de Dios tiene que predicar la palabra tal cual Dios se la da, sin importar si la iglesia se incomoda, si la iglesia se ofende, porque es mejor que se ofenda el hombre y no que se ofenda a Dios. Tenle temor más bien a aquel que tiene potestad sobre el cuerpo y el alma para echarlos al infierno, que aquel que te puede dar la espalda por un tiempo sobre la tierra. Gloria a Jesús. Pero mucha gente le teme más al hombre que temor a Dios. Le temen más al hombre, gloria a Jesús, a la represalia del hombre, al hablar del hombre, gloria a Dios. Pero no hay temor de Dios, sabiendo que Dios tiene potestad sobre el cuerpo y el alma. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús, y prefieren mejor quedar bien con el hombre y quedar mal con el Señor. Gloria a Dios, tenga misericordia, gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, en el verso 5, lo que leímos, no hay, la intención de Pablo nunca fue tener una ganancia deshonesta a través de la iglesia por predicarles un mensaje acomodado, gloria a Dios. Nunca endulzó el oído del creyente. Si había que confrontar el pecado, él lo hacía. Si había que corregir un tipo de herejía, Pablo lo hacía, poderoso Dios. Lo hacía sin temor, porque estaba respaldado por el Señor. Porque yo te voy a decir algo, cuando Dios te manda a hacer algo, Él no te va a dejar solo. Gloria a Dios. Cuando Dios te manda a dar un mensaje que a lo mejor se oye fuerte y se oye duro, no te va a dejar solo. Él te va a respaldar, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Pero él nunca trató de quedar bien con la iglesia. Él nunca buscó agradar al oyente ni obtener ganancia. El ministerio de Pablo no era por avaricia como muchos ministerios hoy en día. Nosotros lo sabemos. Mira, la gente inconversa, lo voy a decir tristemente, la gente inconversa que tienen páginas sociales, Facebook, Instagram, Snapchat y tantas páginas que se abren por ahí. La gente inconversa está publicando videos de ministros que se la pasan hablando de dinero, 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 dinero. Y la gente inconversa está renuente a causa del mal testimonio que está dando cierto tipo de ministros. Y por causa de unos ministros que están haciendo mercadería de la palabra, entonces juzgan a todos por igual. Pero la gloria del Señor es grande. No es lo mismo. Ningún ministro, o sea, ninguna persona inconversa puede juzgar a un ministro por lo que otro hace, porque no todos son iguales. No todos están actuando de esa manera. Hay gente que todavía tiene temor. Ministros que todavía tienen temor al predicar la palabra del Señor. Pero hoy en día se cobra por predicar. Usted contacta a un evangelista, lo que ahora llaman apóstoles o lo que se llama ahorita profeta, gloria a Jesús, y usted quiere hacer una campaña con ellos y le dice, pues son de 800 a 1500, a 2000, a 3000, y si se va con noches de gloria y eso, se cobran hasta 60,000 por una campaña. Entonces la gente está viendo todo eso. Y eso no es bíblico, la palabra es gratuita. Dice la palabra que lo que nosotros recibimos de gracia, nosotros tenemos que darlo de gracia, gloria a Jesús. Pero ahorita se cobra por predicar, se cobra por alabar a Dios. Si usted quiere traer un grupo de alabanza para que toquen una noche en su iglesia, para que el pueblo se goce, también hay una cuota que pagar. Es triste, pero es la verdad. Los apóstoles decían, nosotros no andamos por vista, andamos por fe. La palabra dice que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Entonces, ¿pero qué es lo que está sucediendo? Han hecho mercadería con todo lo que es el tema espiritual. Hablando de grupos de alabanza, hablando de los que predican la palabra, gloria a Dios. Siempre están haciendo mercadería y eso está haciendo que la gente inconversa, gloria a Jesús, se alejen más del Señor. En vez de poder acercarse, se retiran del Señor a causa del mal testimonio que se está dando. Gloria a Jesús. En el tiempo de Pablo, gloria a Jesús, siempre fue buscando agradar y obedecer a Dios. Si usted lee lo que es los evangelios, las epístolas,
Usted va a ver aquellos grandes hombres. Oye, Pedro, yo me ponía a pensar, Pedro, en un mensaje que dio después del Pentecostés, fueron 3,000 almas convertidas. ¿Usted se imagina si Pablo hubiera cobrado? Si Pedro se hubiese cobrado por predicar el Evangelio. El segundo mensaje de Pedro se convirtieron 5,000. Gloria a Jesús. Y si vemos Pablo, Pedro, Juan, todos los que fueron discípulos del Señor, los que fueron apóstoles, hicieron grandes obras, pero ninguna parte de la palabra habla que ellos hicieron mercadería de la palabra. Al contrario, tuvieron oportunidad de hacerlo, porque tuvieron oportunidad de hacerlo. Hubo un tiempo cuando Simón le dijo a uno de los discípulos que le vendiera el don del Espíritu Santo. Y le dijo Pedro, perezca tu dinero contigo si crees que el don de Dios se compra con dinero. Pero ¿qué es lo que está sucediendo ahorita? Usted escucha predicadores, y estoy hablando de los ministros, ahorita es para los ministros. Estoy hablando de esto porque es necesario. Ahorita usted escucha un predicador, mándame una ofrenda de tanto y Dios te va a bendecir, y Dios va a obrar en la sanidad tuya, Dios va a contestar tu petición, Dios va a suplir tu necesidad. Y se cobra por orar por una sanidad, por obrar por una situación de lo que esté sucediendo en la vida de la persona, y se pide una ofrenda para que Dios obre. Eso fue lo que hizo el mago. ¿Qué fue lo que hizo el mago? Quiso comprar el don de Dios. Quiso comprar el beneficio de Dios, lo que Dios da gratuitamente a aquel que se somete bajo su poderosa mano, aquel que se somete en obediencia, aquel que se deja guiar y dirigir por el Espíritu Santo. Dios lo hace, pero hay gente que está haciendo mercadería con todo esto. Gloria a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este tiempo? Por eso es que la condición de la iglesia está triste en este tiempo, porque muchos ministros no se están preocupando por hablar la palabra como está escrita o como Dios les revela el mensaje. ¿Qué es lo que está sucediendo? Están cambiando el mensaje, están cambiando la verdad del evangelio para acomodarlo, para tener contenta la iglesia, para que la iglesia se sienta cómoda, para que la iglesia se sienta feliz. Gloria a Jesús. Pero al momento de que Cristo venga por la iglesia, Dios tenga misericordia, porque esa iglesia que está adormecida y que está contenta y que está conforme con la palabra que se les predica, aún sabiendo que es antibíblico lo que se les predica, gloria a Jesús, esa iglesia se va a quedar. Esa iglesia se va a quedar tristemente, pero es una realidad. Gloria a Jesús. Quiero llevarlo a Gálatas, gloria a Dios. Vamos a Gálatas. No son galletas, son Gálatas. Gálatas, gloria a Jesús. Capítulo 1, verso 10. Le voy a leer desde el verso 9, porque el verso 9 está muy bien para lo que estamos hablando. Gloria a Dios. Dice el verso 9, en Gálatas 1, verso 9, dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Si hay ministros predicando un diferente evangelio del que nosotros hemos recibido a través de la palabra, el evangelio que dejó escrito nuestro Señor Jesucristo, el que le encargó a los discípulos predicar para que nosotros alcanzáramos la salvación. Si alguien predica un evangelio diferente que el que hemos recibido, dice la palabra, sea anatema. Sea anatema. Usted sabe lo que es la palabra anatema, sea maldito. Y cuando la palabra dice sea maldito, como quien dice, te están diciendo, estás condenado en el infierno por predicar un evangelio diferente al que Cristo predicó. Gloria a Jesús. Al que Cristo dejó, al que dejó encargado a los discípulos que siguiesen predicando después de que Él fue ascendido al cielo. Gloria a Dios. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dice Pablo, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? O sea, Pablo está hablando aquí. Si yo predico un diferente evangelio, ¿a quién quiero agradar? ¿Busco agradar a los hombres o busco agradar a Dios? Si yo estoy cambiando el mensaje de la palabra, porque es la palabra, gloria a Dios, ¿a quién estoy buscando agradar realmente? ¿Estoy tratando de agradar o buscar el favor de los hombres o el de Dios? ¿Qué es el interés que mueve al predicador al predicar un mensaje? ¿Agradar al hombre o agradar a Dios?
¿Quedar bien con la iglesia o quedar bien con Dios? ¿Qué es lo que está moviendo al predicador de hoy en tiempo? Gloria a Jesús. O trato de agradar a los hombres. O sea, dice Pablo, o con mi evangelio, con lo que yo predico, estoy tratando de agradar a los hombres. Entonces fíjese lo que habla. Pues si todavía agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Gloria a Jesús. Yo me puse a pensar en esto. Y le dije, Señor, ten misericordia. Porque si usted oye a alguien predicando un evangelio diferente que el que está en la palabra, que fue dejado por los discípulos, por nuestro Señor Jesucristo, entonces dice que ese no es ministro de Cristo. Dice Pablo que si el predicador, el que transmite el mensaje, busca agradar al hombre, entonces no es ministro de Cristo. Entonces, si no es ministro de Cristo, ¿de quién es? Hágase nomás esa reflexión. Si no es ministro de Cristo, entonces ministro de quién es. Gloria a Jesús. No se puede ser un servidor si se busca agradar al hombre. No se puede ser un verdadero ministro si se cambia el mensaje. Acomodando el evangelio a la vida de la congregación, es necesario que se predique teniendo siempre en la mente y el corazón agradar a Dios antes que al hombre. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Por eso es que hay tantas congregaciones llenas de oyentes viviendo en una conformidad y en una tibieza espiritual. ¿Qué es lo que dice en Apocalipsis? Hablando Jesús. Ojalá fueras tibio, o caliente, perdón, fueras frío, fueras caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué quiere decir tibio? Que se conformó con lo que le hablaban, que se conformó con lo que le predicaban, que nunca se interesó en ver si lo que se le predicaba era bíblico, o sabiendo que era bíblico, pero se mantuvo conforme porque a eso se acomodaba el estilo de vida de la persona. Nunca procuró llenarse de parte de Dios a través del Espíritu Santo, nunca buscó esa llenura espiritual, esa revelación de Dios, que Dios pudiera revelar a través del Espíritu Santo si era agradable a Él o no era agradable el estilo de vida que se estaba viviendo. No hubo una preocupación por la vida espiritual. Entonces se mantuvo en una tibieza espiritual, diciendo, no, yo así estoy bien. No, allá que trabajen los que tienen que trabajar, yo así estoy bien. Estoy hablando en lo espiritual, hablando del trabajo en la obra del Señor. Yo así estoy bien, así como yo oro, yo leo la Biblia, yo así estoy bien, yo vengo y yo así estoy bien. Pero el día que nos presentemos delante del Señor y el Señor vea la tibieza espiritual que hay en la iglesia, dice la palabra que va a vomitarlo de su boca. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Entonces, por eso es lo que sucede, que hay una tibieza espiritual, pero tenemos que preocuparnos realmente. El predicador, ¿por qué la iglesia está en un estado espiritualmente de tibieza? Gloria a Jesús, porque el predicador busca agradar con el mensaje, no confronta el pecado, gloria a Jesús, sino más bien lo apapacha. No se puede ser un ministro de Dios. Déjame decirle algo, si en el mensaje hemos hecho a Dios a un lado. No se puede ser un ministro de Dios si a través del mensaje no comunicamos la voluntad de Dios, no comunicamos mensaje de parte de Dios. Como a veces queremos endulzar el oído de la iglesia, pero nunca hablamos de la voluntad del Señor. Nunca exhortamos a la iglesia que tiene que prepararse espiritualmente para la venida de Cristo. No nos preparamos espiritualmente para los días difíciles que están aconteciendo, gloria a Jesús. Estamos en una conformidad terrible espiritualmente hablando, gloria a Jesús. Y es que hemos hecho a Dios a un lado a través del mensaje predicado, gloria a Dios. Hemos hecho a Dios a un lado, no lo hemos tomado en cuenta, gloria a Dios. Y de eso nosotros como ministros vamos a dar cuenta un día delante del tribunal de Cristo, delante del Señor, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Ahora vamos a Hechos 5:29 y aquí voy a hablarle un poquito a la iglesia. Hechos 5:29. Porque yo le voy a decir algo, a lo mejor usted dice, bueno, yo no predico. Pues debería, porque nosotros como creyentes, no como ministros tal vez atrás de un púlpito, pero como ministros del Evangelio, gloria a Dios, tenemos la responsabilidad de compartir la palabra, tenemos la responsabilidad
de hablar el evangelio. Gloria a Jesús. Vamos a Hechos 5:29. Gloria a Dios. Nosotros sabemos lo que aquí está aconteciendo. Gloria a Jesús. Pedro y Juan, hablando del Señor Jesucristo, hablando del evangelio, son apresados, son puestos en la cárcel. Te voy a dar a grandes rasgos lo que está sucediendo aquí. Puestos en la cárcel, el Señor los saca de la cárcel, se van a un templo a predicar nuevamente el evangelio. Ahí los sacerdotes y los líderes espirituales que había en aquel lugar del concilio llegan, los apresan, los azotan, los meten nuevamente a la cárcel, y después de que alguien se levanta, Gamaliel se levanta a hablarles que así como se desvaneció la obra de uno y se desvaneció la obra del otro, tal vez la obra de estos también se desvanezca si no es de Dios. Pero si es de Dios, tengan cuidado de no encontrarse peleando en contra de Dios. Gloria a Jesús. Así que con el temor inculcado por lo que las palabras de Gamaliel los dejan ir. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Pero ¿qué es lo que está pasando en este momento cuando Pedro y Juan están frente a un concilio? Cuando están ahí frente al concilio, se les exhorta y les dice, o sea, usted lea todo lo que es este capítulo 5 y ahí usted se va a dar cuenta, les habían prohibido hablar en el nombre de Jesús. Les habían prohibido hablar el evangelio. Entonces ese era el motivo por lo cual estaban frente a un concilio. Gloria a Jesús. Y en el verso 29 dice, le voy a leer el verso 28 para que entienda lo que se le está hablando ahí a Pedro. El verso 28 dice, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre, en el nombre de Jesús. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pedro habla. 5:29. ¿No es eso? Hechos 5:29. No es lo que leíste. Sí. A ver. Gloria a Jesús. Hechos 5:29. En el 29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sabes qué? Nosotros como ministros de Dios, no estoy hablando ya del pastor, del líder espiritual de una iglesia, sino nosotros como creyentes, somos ministros del Señor para compartir el evangelio. Cuando usted está tratando de compartir el evangelio, gloria a Jesús, ese evangelio que confronta, que incomoda, gloria a Jesús, se van a levantar en contra de usted. Así como se levantó este concilio en contra de Juan y de Pedro, como se levantaron esos líderes religiosos para tratar de callarlos, para tratar de que ya no hablasen en el nombre de Jesús, que no enseñasen la doctrina, dice ahí la palabra, gloria a Jesús. Se van a levantar en contra para tratar de callarte, de que ya no prediques la palabra, pero no podemos ceder a la tentación de callar o de cambiar el mensaje para agradar a la persona a la que tú le estás predicando. Nosotros hemos sido testigos y nosotros mismos nos ha sucedido. A veces estás hablando con una persona y cuando estás hablándole la palabra y la palabra lo empieza a confrontar y lo empieza a inquietar y le empieza a redarguir, mejor te dice, mira, ¿sabes qué? Ya mejor cambia ese tema. Así déjalo ya. Ya, cámbiale. O se levantan de donde están ahí hablándole y mejor se van. Es que es el evangelio que confronta, es la palabra que tiene que confrontar. Pero ¿qué sucede? Mucha gente cuando se ven en esa situación, entonces empiezan a suavizar la palabra y empiezan a hablarle de otra manera y cambian el mensaje de la palabra. No se puede cambiar, se le tiene que hablar con la verdad. Tiene que haber un arrepentimiento, porque si usted no se arrepiente antes de que su tiempo se llegue sobre la tierra, usted se va a ir en una condenación al infierno. Si usted muere sin Cristo, se le tiene que hablar la verdad a la gente. Pero como vemos que la persona a veces se pone a la defensiva y como vemos que a veces la persona se pone un poquito a querer como argumentar con la palabra, entonces tratamos de suavizar el evangelio. No podemos hacer eso, no podemos suavizar la palabra. Dice Pedro frente al concilio que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto no solo es para el ministro detrás de un púlpito. Esto no es solo para el ministro detrás de un púlpito o que tiene un cargo dentro de una iglesia, es para todo el creyente que comparte la palabra con los demás. No cambies el evangelio para hacerte agradable delante de los demás.
No trate de agradarlos a ellos antes que a Dios. Gloria a Jesús. Mira, la gente no dio su vida por ti. El que dio su vida por ti fue Cristo. El que pasó la humillación de la cruz fue Cristo. El que pagó un precio de sangre fue Cristo, no fue la humanidad. Si la humanidad se pone en tu contra, no importa. Tienes el favor de Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No importa que haya burla, no importa que haya apatía, no importa que te rechacen, no importa que se enojen contigo por hablar la verdad. No importa, porque es necesario ser agradables primeramente delante del Señor antes que agradar al hombre. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. No podemos cambiar el evangelio, no podemos tratar de agradar a los demás y desagradar a Dios. Aleluya, poderoso Dios. Gloria a Jesús. Yo le voy a decir algo. Aquí hay 3 puntos que voy a tocar y esto es para cualquier creyente. Esto no es, como le dije ahorita, no es para el que está atrás de un púlpito, que tiene un cargo en la iglesia, que tiene un liderazgo en la iglesia. Es para todo el creyente. ¿Cuándo es que a veces nosotros queremos cambiar el evangelio? A veces cambiamos el evangelio para tratar de conservar amistades. Tratamos de suavizar la palabra. Porque saben, a veces tenemos amistades que se han dado cuenta que somos creyentes, que somos, como nos dicen por ahí, que somos aleluyas. Y empiezan a hablarte y a tirarte indirectas como para ver qué tú dices. Empiezan a tratar de moverte para ver qué tú hablas, qué tú defiendes de la palabra. ¿Y sabes qué ha sucedido? Yo he escuchado gente que dice, no, es que todos somos hijos de Dios. Es que Dios nos ama a todos por igual, porque todos somos sus hijos. Y se lo dice a un creyente. ¿Y sabe usted qué es la respuesta del creyente? Tiene razón. Sí, tiene razón. Pero ¿por qué no le hablan la palabra cuando dice la palabra? Y a todos los que creen en mi nombre se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Y mucha gente va a decir, bueno, pero es que yo también creo en Jesús, yo también creo en Dios, pero el creer implica otras cosas. El creer implica obediencia, el creer implica santidad, el creer implica un cambio de vida, el creer implica un apartarte de todo lo que sea pecado. Eso es creer en el nombre de Jesús. No es nomás decir, yo creo en Jesús. Como decir, yo creo en Pedro, yo creo en Juan, yo creo en Pablo. No es así. El creer implica otras cosas. No es nada más creer. Gloria a Jesús. Entonces, a veces somos confrontados de esa manera con nuestras amistades. Y por no quedar mal con nuestras amistades, quedamos mal delante de Dios. ¿Por qué? Porque suavizamos el evangelio. Y decimos, sí, tienes razón, Dios nos ama a todos. Y pues sí, todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios los que hemos creído, los que hemos recibido a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Gloria a Jesús, aleluya. Entonces, a veces por querer agradar a nuestras amistades, quedamos más delante del Señor. Es que como yo le voy a decir a aquel amigo, a aquella amiga que es que ya no puedo participar con él en esto, ya no puedo participar con él en aquello. Entonces el amigo me empieza a dar la espalda o el amigo empieza a burlarse de mí con sus amigos y pues mejor la llevo suave. Yo he escuchado que gente dice, no, pues ahí la llevo suave. O sea, ni le digo mucho ni le digo nada, un poco. Ahí la llevo, más o menos. No se trata de eso. Se trata de que o quedamos bien delante del Señor o quedamos bien delante de nuestras amistades. Gloria a Jesús. Tenemos que tener mucho cuidado. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. Aleluya. Poderoso Dios. Y a veces eso es lo que sucede. Nos mantenemos callados delante de nuestras amistades. ¿Por qué? Porque queremos conservarlos como amigos. Queremos conservar su amistad y queremos ser agradables. Y como dije en un principio, buscamos esa integración en el grupo de amistades que tenemos. Pero estamos haciendo a Dios a un lado, estamos haciendo a Dios, lo estamos desagradando con nuestras actitudes, lo estamos desagradando, gloria a Jesús. Pero estamos siendo agradables delante de nuestras amistades, gloria a Jesús. Entonces quedamos bien con los amigos, pero quedamos mal con el Señor. Entonces mi pregunta es, ¿a quién quieres agradar? ¿A quién quieres agradar? Gloria a Jesús. ¿Sabe que también a veces otra de las cosas en las que fallamos en esto es al querer agradar a nuestro cónyuge? Sea esposa o sea esposo. A veces por quedar bien con él o con ella,
hacemos cosas desagradables delante del Señor, o caemos en una desobediencia al Señor, gloria a Jesús, por tratar de agradar al marido, de agradar a la esposa, gloria a Jesús. No le voy a decir nombres, pero yo conozco una persona, gloria a Dios, que le gustaban mucho los bailes a la pareja, gloria a Jesús. Ella se convirtió, él no se quiere convertir. Yo sé que, gloria a Dios. Lo que sucede es que ahora él le está insistiendo y insistiendo en ir a los bailes. Y como ella se niega porque tiene temor de Dios y porque prefiere agradar a Dios antes que a su marido, entonces el marido ahora ha tomado la idea de que él puede irse solo. Él puede irse solo a los bailes, o él puede salirse solo a los lugares que él quiera ir, porque como la esposa prefiere agradar a Dios. Pero yo le voy a decir algo, grande recompensa tiene la mujer que se somete a Dios, o el hombre que se somete a Dios antes que a su cónyuge. Porque el primero está agradar a Dios. Es verdad que dice la palabra, mujeres, estad sometidas a vuestros maridos. Es verdad, gloria a Jesús. Pero cuando el marido está sometido a Cristo, gloria a Dios, yo me puedo someter a mi marido inconverso, siempre y cuando en lo que él me pida yo no haga pecado en contra de Dios. Yo no puedo someterme a mi marido en algo que sé que voy a ofender al Señor. No puedo hacerlo, porque primero está obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando se refiere a hombres, está hablando de hombre y mujer. Tenemos que obedecer primeramente a Dios, tenemos que agradar primeramente a Dios. Yo sé que a Dios le agrada que la mujer se someta al marido, yo lo sé. Pero en todo lo que no sea pecado, en todo lo que no lo lleve a ofender a Dios, gloria a Jesús. Entonces también ahí a veces estamos desagradando al Señor, gloria a Dios. Y otras veces por temor a la reacción de la gente. A veces salimos a predicar así, a evangelizar, o te encuentras con una familia, te encuentras con un familiar tuyo, y empiezas a predicarles, y como ves que ya están subiendo los ánimos, dice uno, empiezan a subir de tono, gloria a Jesús, entonces ya mejor vamos a callarnos porque esto va a acabar mal. Y por temor a la reacción de la gente, caemos en ese error de callar la palabra o de suavizar la palabra, y entonces caemos en desagrado delante del Señor, gloria a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestra pregunta debería de ser, o agrado a Dios o agrado al hombre. No puedo agradarlos a los dos. No se puede agradar a los dos de ninguna manera. Al hombre que está agradando al mundo, usted no lo puede agradar. ¿Por qué? Porque le va a quedar mal todo lo que usted haga para el Señor. Yo no sé si usted ha visto, pero ha sucedido, tanto hombres como mujeres. No estoy hablando que el marido en específico, no, hombres y mujeres. Cuando usted se somete a Dios y usted busca a Dios en oración y usted quiere leer la Biblia, y siempre hay, pero es que tú te la pasas nomás ahí, que ya no me atiendes, que ya no haces esto, que ya no haces lo otro, es que nomás Dios, 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 Dios. Todo es Dios para ti. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? No puede ser agradable delante de un hombre o una mujer que agrada al mundo y quieras agradar a Dios al mismo tiempo. No se puede. No se puede, siempre va a haber una inconformidad, pero nosotros no podemos, a ese hombre o a esa mujer que se levanta de esa forma, hay que hablarle con la verdad de la palabra, hay que hablarle con la verdad del evangelio. Mira, ¿sabes qué? Mi salvación no depende de ti, mi salvación depende de Dios, y yo para tener esa salvación y esa seguridad de la vida eterna tengo que agradarlo a Él antes que agradarte a ti. Gloria a Dios. Entonces, suceden muchas cosas, iglesia, que nosotros tenemos que analizar. Tenemos que analizar si realmente yo estoy agradando a Dios o estoy agradando al hombre. Gloria a Dios. Vamos a Colosenses. Te voy a llevar a Colosenses ya para terminar. Gloria a Dios, aleluya. Colosenses capítulo 3. Gloria a Dios, verso 23 y verso 24. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te adora, Dios. Verso 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagáis, todo lo que tú y yo hagamos, todo lo que esté en nuestra mano hacer, hazlo de corazón.
Porque no es para hacerlo, no lo estás haciendo para el hombre, sino para Dios. Es para Dios. Cuando prediques el evangelio, cuando le hables a alguien de la palabra, hazlo de corazón, porque no lo estás haciendo para esa persona, lo estás haciendo para Dios. Esa es la voluntad de Dios, que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos de corazón, como para el Señor y no para los hombres, dice la palabra. Dice el verso 24, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿De quién espera usted su recompensa? ¿De quién estamos esperando recompensa? Si usted busca agradar al hombre, usted no va a recibir recompensa del hombre. Tal vez usted reciba algún beneficio de parte del hombre mientras usted esté en la tierra, pero el día que usted se le termina los días sobre la tierra, ¿de quién va a recibir recompensa? O recibe recompensa o recibe condenación. Gloria a Jesús. Pues yo busco recompensa, yo no quiero condenación. Yo quiero recompensa. ¿Por qué? Porque al Señor Jesús servís, dice la palabra. Porque a Cristo el Señor servís. Hay una recompensa que está esperando aquel que busca agradar a Dios antes que agradar al hombre. Entonces no cambies el mensaje de la palabra. No cambies la palabra cuando te toque hablarle a alguien en tu casa, en la tienda, en la escuela, donde andes, en tu trabajo. No cambies el evangelio para hacerte agradable delante de la persona. La persona no puede darte una recompensa eterna. Es Cristo quien tiene la recompensa de la vida eterna. Gloria a Jesús. Y si tú buscas agradar al hombre antes que a Dios, esa recompensa la vas a perder. La vamos a perder, iglesia, tanto ministros como creyentes. Vamos a perder la recompensa de la vida eterna si usted y yo buscamos agradar al hombre antes que agradar a Dios. Aleluya. Entonces, gloria a Jesús, meditando en nuestro corazón, si el mensaje que nosotros hablamos, gloria a Jesús, es agradable delante de Dios. Si mis acciones, si mi testimonio, si el evangelio que comparto con mis amistades es agradable delante de Dios o es agradable al oído del hombre. Gloria a Jesús. ¿A quién quieres agradar? ¿A quién quieres agradar? Meditemos, gloria a Jesús. Puestos de pie en esta hora. Puestos de pie, gloria a Jesús. Ojalá podamos meditar, gloria a Jesús, y podamos tener en mente a quién quiero agradar. ¿A quién quiero agradar con la palabra que yo estoy predicando? ¿Realmente quiero agradar al hombre o realmente quiero agradar a Dios? Aleluya. Hasta ahí yo nomás le quiero dejar con este pensamiento, gloria a Dios. Quiero dejarlo